mismo, sobre los que ya he propuesto, ¿no? Vale. La historia es que modifiqué un poco los enunciados, tengo la solución sobre el examen ese, sobre el examen que tenéis en EGELA. El modelo de examen lo tenéis en EGELA todos. Tenéis un examen ahí, de EGELA, de hace 3 años, el año pasado no estuve, pues en el 2020, ¿no? El modelo de examen está ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que como es un examen para finales del cuatrimestre y todavía no habéis visto ni muros, ni pantallas, ni cimentaciones, ni forjados, ni nada en el momento que lo pregunté, incluso en algún momento todavía no habíamos visto ni metálica, pues entonces retoqué los enunciados. Entonces tengo las soluciones al examen, pero no tengo las soluciones directamente a los enunciados retocados que os propuse. ¿De acuerdo? Pero, como tu interés es conocer más o menos cómo es la solución de un examen, pues te puedo enseñar la solución al examen en las partes en las que podemos resolver ahora, que son todo menos cimentaciones y muros. Por ejemplo. ¿Qué día viene? La otra semana. La próxima, el lunes. Este es el examen que he utilizado de referencia para que lo veáis aquí. Y lo que pasa es que las preguntas estas, pues bueno, ¿Él lo hace? están realizadas suponiendo que hemos llegado a final de curso, claro, es el examen de la convocatoria de diciembre, ¿no? Y después. Entonces hay algunas pues, que no podíamos resolver y por eso modifiqué el enunciado. Entonces, en este caso, como ya hemos visto estructura de hormigón armado y metálica, pues podemos ya avanzar, incluso forjados, podemos resolver alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, detalle constructivo de nodo A, teniendo en cuenta que se trata de forjados de vivetas unidireccionales. Vamos aquí al enunciado. Estamos en esta posición aquí, en planta y en alzado. ¿Vale? Estamos también por aquí en la lista de la persona. Entonces, vamos para. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a soluciones. Ya, en este caso la solución es bastante sencilla, porque la posición en la que te lo están preguntando en la posición A, si os fijáis, solamente existe una viga que conecta estos dos pilares. Si os fijáis, en el enunciado del examen va a tener un aspecto similar a este. Entonces se representa un alzado, una planta y una vista lateral pues, de unas construcciones, ¿de acuerdo? Concretamente esto pues, está inspirado en el edificio en el que yo vivo. Bueno, entonces, bien, si os fijáis, hay dos edificios, un edificio primero que es este de aquí, bueno, esto entiendo yo que lo habéis mirado, ¿no? Que lleva ya casi 4 meses en regla, ¿no? Entonces el edificio 1 es de hormigón armado y el 2 es de estructura metálica, ¿no? Me parece que era así. Ahora al revés, ¿vale? El edificio 1 de hormigón armado. Eso es, y el 2 es de estructura metálica, ¿vale? Entonces, a ver, voy a minimizar un poco. A ver si se puede contemplar toda la vez. Vale, entonces, cada una de las vistas viene con su sistema de referencia, ¿vale? Para que luego, en vuestras soluciones, ya empiezo a dar criterios para la hora de hacerlo, toda vista, toda perspectiva tiene que tener su sistema de referencia. Si no está georreferenciado, entonces no está la información dada, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, antes que nada, en todo dibujo que hagas, asociarle el sistema de referencia, que lógicamente tiene que tener concordancia con el del enunciado, no el que tú quieres, ¿no? Vale, entonces, en la posición A estamos refiriéndonos a esta viga de aquí y que se encuentra a esta altura de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es un detalle muy sencillo este.
porque no está uniendo una viga con un pilar, etcétera, etcétera. Simplemente estamos cogiendo la viga y el forjado a su alrededor. Como ya hemos visto a estas alturas, hormigón armado y forjado lo podemos resolver. Entonces, ¿cuál es su solución? En ese mismo sistema de referencia, veis ZX, puedo representar la viga que aparece en sección transversal con su armado. Como estamos en la zona central del vano, el momento es positivo, por eso tengo más armaduras en la fibra inferior que en la fibra superior. Lógicamente tengo que dibujar también el cerco que abraza toda la armadura longitudinal de esa viga, que en este caso pues he dejado con un canto mayor, y lógicamente tengo que dibujar los tramos de forjado que están a un lado y a otro, ¿no? Que veis en la vista en planta. En este caso yo he optado por un forjado de tipo vigueta bovedilla, de los que os he explicado la semana pasada. Y he optado además por una encastre unión del forjado unidireccional con respecto a la viga a través de entrega. ¿Lo veis aquí las viguetas cómo entran dentro de la viga? Bien, como siempre, pues en la parte superior del forjado tengo que disponer la capa de compresión que tiene que llevar el armado de la armadura de reparto, que es esta que veis aquí, y por encontrarme en una situación de una viga intermedia, necesito incluir el refuerzo de negativos de esta manera. ¿Vale? Esta sería la solución al problema. ¿De acuerdo? A la cual ya podéis resolver, porque ya hemos visto forjados y también hemos visto estructuras. Vale, ya te he dado la información que precisas, ¿de acuerdo? Pero yo quería que lo intentaseis previamente a dar la solución. Yo quería que fuera así. Algunos lo han hecho, pocos, pero algunos lo han hecho. ¿Vale? Otra solución más que podemos ir dando. Claro, no quiero descubrir las últimas porque voy a seguir proponiendo, ¿no? Otra más. La pregunta número 2. La pregunta número 2. Detalle constructivo en B, suponiendo solo para esta pregunta que se ha reforzado la estructura con perfiles metálicos. Bien, esta pregunta era más fácil. Porque primero había que dibujar la estructura de hormigón armado y luego el refuerzo con estructura metálica. A pesar de ello, algunos de los compañeros que me han enviado por correo, algunos lo han hecho bien, otros les faltaba por completar, otros no hicieron nada. Bueno, vamos a ver la solución. Bien, pues en este caso la solución la he dado en el sistema de referencia ZX y en este caso he dibujado, también veis a mano alzada, no he necesitado ni regla ni cartabón, ¿no? He dibujado dentro a lápiz, porque yo lo he hecho a lápiz en mi solución y también admito soluciones a lápiz en el examen, siempre que tenga suficiente claridad, ¿no? Entonces dibujo el sistema de referencia como siempre acompañando a cada perspectiva o a cada vista, como es en este caso, que corresponda con el sistema de referencia dado en el enunciado de la pregunta de examen, y primero dibujo pues el pilar de hormigón armado y la viga de hormigón armado en sección transversal. Como siempre, ese pilar de hormigón armado, pues veis que se tuercen aquí las barras para poder encajarlas en la parte superior, junta de hormigonado, junta de hormigonado. Al menos una vez en el examen, como he dicho a los que me han enviado ya sus soluciones, y como también dije en clase cuando explicaba esto, una vez en el examen hay que describir la junta de hormigonado cómo debe de ser ejecutada, ¿no? Creo que algún compañero vuestro, creo que tú me lo preguntabas, ¿no? Una vez. Las juntas de hormigonado tienen que estar todas dibujadas, porque si no están dibujadas, yo no sé cómo lo estás ejecutando. ¿Cuándo has parado de hormigonar con el tubo térmico? Aquí, aquí, aquí. Necesito verla, es una información constructiva. Pero la descripción está, fíjate que las juntas de hormigonado tienen que estar dibujadas todas, la descripción está con una sola vez es suficiente, por no andar repitiéndolo todo el rato. No sé si me estoy explicando. Y si no lo estoy explicando, pues levantéis la mano y me preguntéis lo que no se entiende. Bien, en este caso, si os fijáis en el plano, a ver, si os fijáis en el plano, en la posición B, pues esta de aquí es la viga que aparece en sección transversal y este es el pilar, que aparece dibujado en mi vista, ¿no? Pero no hay una viga lateral aquí, no hay una viga en la dirección longitudinal de la estructura, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí está el forjado, ¿vale? Que probablemente será un forjado unidireccional con una dirección de reparto de las cargas en este sentido que marco en la dirección longitudinal. Ojo, como yo no he dibujado aquí el símbolo de forjado unidireccional o el símbolo de forjado bidireccional, si tú me dibujas un bidireccional te lo acepto, porque el criterio de corrección, que lo voy a repetir más veces, es siempre el mismo. Si el enunciado te va a dar una restricción a la solución, una restricción gráfica, porque te va a decir, quiero en esta posición, entonces pues puedes encontrar un nudo en cruz o en T, etcétera, etcétera, ¿no? Y voy a tener que dar mínimo 2 vistas, etcétera, etcétera, ¿no? Una descripción gráfica a través del plano que tenéis aquí. Entonces tiene que acogerse la solución a esta descripción gráfica, ¿no? Pero no es la única restricción, porque en la propia pregunta de ese nodo te va a decir
si la estructura es de hormigón armado o si es metálica, si la unión es articulada o rígida. Te pueden aparecer también restricciones en cuanto a qué tipo de forjado utilizar en esta posición. Si no aparece restricción, es decir, si no aparece dibujado, si el forjado es unidireccional, en este sentido, que no tendría tanto sentido, ¿no? Sería más lógico en esta dirección, por ser las luces menores, como sabéis, o ser bidireccional, yo podría dibujar un forjado bidireccional y yo te lo pondría bien, porque no es restringido esa parte de la pregunta, ¿entendéis lo que quiero decir? Bien. Entonces, en este caso yo he optado por la solución más lógica, que es un forjado unidireccional, pero si me dibujáis un bidireccional, lo acepto. Si te dibujo el símbolo de unidireccional y me dibujas un bidireccional, ya no te lo puedo aceptar, porque ya te he coartado la respuesta, ¿no? Quiero que me respondas eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores más graves en un examen? Pues que te pregunte, por ejemplo, en hormigón armado no pasa, porque sabéis que las uniones son rígidas, ¿no? Pero en metálica que te pregunte una articulada y me dibujas una empotrada. Entonces, está completamente mal. Aunque lo dibujes bien en detalle, está completamente mal, porque estoy preguntando una cosa y está respondiendo otra cosa distinta. No está respondiendo a lo que ha preguntado el examen, ¿no? Más cosas. Hay gente que se le olvida dibujar los sistemas de referencia, como cosas más graves, ¿eh? Luego podemos ir a las cosas más pequeñas, que te falta pequeñas, que tiene una gravedad brutal en la vida real, ¿no? Que se te olvide la armadura de negativos, ¿no? Puede tener además consecuencias graves, ¿no? Pero bueno, ahí no de cara a la puntuación del examen, no te va a quitar tanto como que te haya preguntado una cosa y que me hayas respondido otra cosa completamente distinta, en cual caso no puedes empezar a sumar. Y bueno, mis criterios de corrección los estoy un poco avanzando ahora, pero si me enviáis los ejercicios resueltos a lo que voy haciendo, ya vais viendo los criterios míos de corrección y las cosas que os indico. Bien, ¿qué sucede? Que en esta pregunta de aquí, repito, era de mayor complejidad, pues se pedía también reforzarla. Bueno, primero dibujábamos mirad aquí el forjado este de aquí, ¿fijáis? Claro, dice, hostia, no está dibujada la violeta. Ya, es que en la posición en la que estamos, pues igual no caza una violeta. Vale. En realidad, igual me gustaría más con el dibujo de la violeta entrando por entrega, ahora que lo estoy viendo así un poco. Pero si lo hacéis así, también lo aceptaba, ¿eh? ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, en función de tu... Es más representativo dibujar la violeta, porque de esa manera se ve el empotramiento, como ha sucedido en el detalle anterior, ¿vale? En este caso, claro, pero según dónde... Claro, aquí tienes violeta, bovedilla, violeta, bovedilla, violeta, bovedilla. Entonces, según dónde está esta posición, puedes estar cazando zona de bovedillas o zona de violetas. Lo más lógico es hacer como en el detalle A, que dibujaba el encuentro de la violeta con la viga, ¿no? Para ver cómo se hace ese empotramiento, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, he cortado en una posición en la que no estaba y tal, por la presencia del pilar, y por eso no aparece dibujado, ¿de acuerdo? Bien, y luego, la complejidad de hasta ahora es una estructura de hormigón armado sencilla, con un forjado, ¿no? Como siempre, armadura de momentos negativos, como veis aquí. De aquí a aquí, armadura de reparto del forjado. Y luego, pues nada, he dibujado el refuerzo metálico. He hecho una sección SS aquí, ¿veis? Una sección SS' a mano alzada. El pilar de hormigón en la zona del pilar, con los 4 angulares, las 4 presillas, sus soldaduras, ¿vale? Que se ven también aquí en la vista en alzado, las soldaduras. Y, muy importante, las placas de continuidad. Aquí y aquí he dibujado 2 placas que están soldadas a la perfilería metálica del pilar inferior y a la perfilería metálica del pilar superior. Como veis, en teoría es necesario esto para dar continuidad a la armadura metálica del refuerzo. Se puede hacer con placa o se puede hacer con 4 cuadradillos en las 4 esquinas. Esas 2 opciones las tenéis en teoría. Yo he optado por la placa metálica. ¿De acuerdo? He visto que he dado también una sección aquí en planta y esta sería la solución más o menos. ¿Veis? Está la armadura del pilar de hormigón armado y luego superpuesta por fuera el refuerzo metálico. Esta pregunta pues no tenía mayor dificultad, pero bueno, dibujar la parte de hormigón armado no la tenía, entonces con eso ya si vale 0,75 igual lo tenías 0,5 y el 0,25 restante era dibujar el refuerzo metálico, ¿eh? Es decir, no se corrija todo nada a no ser de que hayas hecho una cosa tan grave como responder una cosa distinta a la que se ha preguntado, ¿eh? ¿Qué otra más podemos ir haciendo?
tampoco recuerdo cuáles estaban propuestas en esta segunda tanda. Creo que habíamos propuesto ya algunas de Metallica, me parece, ¿no? Me han enviado algunos de vosotros. ¿Cuáles preguntamos? ¿Recuerdas? El punto 6. Hasta el punto 6, hasta aquí, ¿no? Y estas, entonces, E y F estaban tal y cual aparecía en el enunciado, ¿no? En Metallica, ¿no? Bueno, pues aquí podemos hacer una cosa. Dar un poco más de margen. Ahora que has visto, por ejemplo, la solución a 2 ejercicios de examen directamente, dar un poco más de margen para que lo hagáis antes de descubrir la solución. ¿Qué te parece? No, o sea, yo lo que te decía era en plan, tener algún ejercicio a mano para poder practicar de cara al examen. O sea, no ver las soluciones, a mí la solución era como uno. Es que ya lo he propuesto ese ejercicio a mano, era este. Pero no lo ha hecho casi nadie. Sí, pero se refiere a que tú lo hagas paso a paso. Eso, en plan, que veamos, o sea, en plan, algo con lo que hacerlo y empezar de cero, aunque es por nuestra cuenta, sin dar la solución. O sea, practicar, como ejercicios como de cualquier asignatura. Pero si yo me ciño a lo que me estás diciendo, yo he propuesto esos ejercicios ya. He propuesto en 2 ocasiones 2 tandas. Ya, pero si yo los hago ahora de cara al examen, no tengo más. O sea, necesito más ejercicios para practicar. Ah, un montón de tal. Bien. Bueno, en realidad estos detalles tengo tantos como los últimos exámenes que he propuesto. Ese enunciado que acabas de ver, del 2020, lo hice yo, con el Word, coloqué todos los planos y tal y cual. No los cojo de un libro. Entonces tengo, de los últimos 3 o 4 años, por 2 convocatorias, 8 dibujos de esos. Puedo proponer otro y hacer lo mismo. Y va a suceder lo mismo, que no lo va a hacer prácticamente nadie. Pero bueno, lo voy a volver a proponer o dejarlos ahí puestos. Pero es decir, me extraña la pregunta tuya en el sentido de que se ha hecho, ya lo he hecho en una ocasión y no lo ha hecho nadie. Pues, dame, pero luego no lo hago. Entonces, bueno, yo sobre este mismo plano, puedo hacer 500 exámenes. Porque puedo coger los nodos en diferentes posiciones y preguntarte articulada, metálica y tal y cual. Cosa que también puedes hacer tú. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo no tengo un listado de... Y me pasa todos los años, lo que me preguntan no me resulta ajeno, me lo preguntan todos los años. No tengo un montón de exámenes, o sea, un libro al que yo recurra para hacer ese enunciado. No, lo he dibujado yo, él y de los últimos exámenes. Y llevo en esta universidad 5 o 6 años, un año he estado que no he dado clases y tal, 5 por 2, 10 tengo. Y los primeros también eran mucho más simples en la manera de presentarse. Entonces, esos primeros, si quieres, también te los puedo dejar. Lo que pasa es que no tienen un aspecto similar a lo que te vas a encontrar. El que te vas a encontrar tiene el aspecto similar al que te estoy enseñando. Esos también te los puedo colgar. Pero realmente, yo voy a colgar, lo voy a hacer, voy a poner pin. Pero no, siempre hay excusas para no hacer lo que se propone. Eso es lo que yo percibo, porque no hay ninguna razón para que de 50 personas me la hayan hecho 5. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo lo voy a poner, voy a poner alguna opción más para que hagáis y tal y cual, y sobre ese mismo dibujo plantearé otras, pues en vez de metálica de hormigón armado, que lo hice con este, y lo vais a tener. Pero otra vez va a haber que enfrentarse a colocarse sentada y empezar a dibujar. Y esa inercia, muchos no la van a querer hacer. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero bueno, yo voy a colgar alguna otra opción más, pero me piden más ejercicios, pero yo he propuesto algunos y no los habéis hecho muchos de vosotros. Eso también quiero que quede en acta, ¿no? Que quede constancia de ello. ¿Queréis comentar algo más al respecto? No sé si os parece razonable mi posición. No te veo muy convencida. O sea, si no lo hace cada uno ya es el problema. Ya lo sé. ¿Tú concretamente lo has hecho? ¿Y me lo has enviado? La primera sí. La primera que pediste sí. La primera sí. Bueno, pues entonces tienes más motivos para poder intervenir que si no habéis hecho ninguna de las dos. Pero había otras soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo, ¿qué os parece si todavía me reservo la solución de esto? Ahora que ya habéis visto la solución, bueno, puedo entender la primera parte. Oye, no he visto ninguna solución. ¿Es así? Por eso te lo he enseñado. Ahora, has visto la solución de 2 opciones. Bien. Pues vamos a llegar hasta el número 5 o 6, que creo que hicimos. Y venga, os voy a dar 1 o 2 semanas más para hacerlo. A ver si se anima alguien más a hacerlo. Porque ejercicios ya estoy poniendo, estos. Y es más, voy a ir más lejos. Tú coges este enunciado de aquí, y dices, vale, pues en esta posición.
o en esta, o en esta, o en esta, o en esta, o en esta. Dibujo el símbolo de forjado bidireccional, aquí. Ahora, en vez de este hormigón armado, este metálico, al revés. Muchas veces hago eso en los exámenes, ¿eh? Entonces este va a ser de metálica y este de hormigón armado. El estrato resistente, esto todavía no lo hemos visto, porque estamos justo ahora en teoría. Lo bajo, lo subo, eso condiciona el diseño de la cimentación. Y aquí salen combinaciones las que tú quieras, ¿vale? Pero llegará el día del examen y me pondré delante del ordenador y dibujaré un plano diferente. Clic, 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 clic. Pero la idea es la misma. La idea es la misma. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces yo, en lo que está en mi parte, voy a subir otro modelo más de examen y sobre este pues también voy a corregir. El problema que yo tengo es que no tengo 500 dibujos, porque hacer eso me mete un montón de horas. Y tengo 3 o 4 variantes sobre eso. Y tampoco quiero lanzarlas todas, porque algunas las reutilizo en los exámenes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ese es el problema que tengo. Pero no veo ninguna dificultad a ello, de cara al alumno, de que si tienes esto, que es un examen más o menos reciente, con la solución que finalmente os voy a dejar, una vez que lo hayáis intentado vosotros, poder hacer miles de combinaciones en diferentes posiciones y estás absolutamente preparado para el examen. Si lo has hecho, si no lo has hecho, no. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y luego lo que preguntabas tú, de ir paso a paso, claro, a ver, yo lo planto directamente, no, hombre, puedo coger y empezar a dibujarlo paso a paso. Lo puedo hacer también. Eso también lo puedo hacer, en la solución. En vez de proyectar directamente la solución, hacerlo paso a paso. Si eso ayuda. Uno de ejemplo, yo creo que sí que ayudaría. O sea, piensa que es algo que no hemos visto nunca. Entonces, de repente, dices, venga, te voy a dibujar un detalle y no sé ni por dónde empezar, nos cuesta un poco. Vale. Bien. Pues. Bueno, haremos alguno paso a paso. Así ha sido la cabeza. Bien, yo en una conversación creo que hay que estar atento a lo que otro dice y también a lo que uno dice, ¿eh? Es decir, yo he estado atento a lo que me habéis dicho, voy a poner más modelos de exámenes, intentando no descubrir nuevas opciones que tenga para otros exámenes, más modelos de exámenes, y voy a hacer uno paso a paso sobre la pizarra. Pero ahora os pido, por favor, hacer los ejercicios vosotros y enviarlos, ¿vale? Bien. Bueno, es verdad que algunas de estas preguntas todavía no podemos cerrar todo el examen porque, claro, no hemos visto el tema de cimentaciones. Estas, por ejemplo, estas dos líneas de aquí, que marcan la posición de los estratos resistentes, condicionan la cimentación. Por ejemplo, aquí lo que te está diciendo es que para soportar el edificio 1, que es el edificio este que es más de menos altura, me valdría esta profundidad de aquí. ¿Ves? En cambio, para soportar el edificio 2 tendría que bajar a un estrato más profundo para tener suficiente tensión admisible para resistir el peso del edificio. Entonces, por eso estoy dibujando dos líneas, ¿no? En una situación real tienes el informe geotécnico, tienes la caja de sondeos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo te puedo transmitir esa información yo el día del examen? Pues mediante un corte geológico. Y diciéndote, pues bueno, cuál es la profundidad, o a qué profundidad tengo suficiente tensión admisible para cimentar el edificio 2 y para el edificio 1. Evidentemente el edificio 1, ya descubro un poco la solución, ¿no? El edificio 1 lo voy a poder cimentar en cimentación superficial. Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero en cambio el edificio 2, joder, si necesito alcanzar esta profundidad, no puedo hacer una cimentación superficial. Entonces, hay algunas personas que te dibujan aquí una zapata, y no hay que hacer una zapata, sino una cimentación basada en el cepado y pilotes para alcanzar esta profundidad. Esa era la solución del examen. Sin embargo, cuando yo propuse esto a vosotros hace 2 o 3 semanas, todavía no habíamos visto cimentaciones, y por eso lo que dije es, olvidaros, no sé si recuerdas, olvidaros de la parte geológica. Olvidaros de la parte geológica y hacéis una cimentación, la única que habéis visto hasta ahora con lo que he explicado yo ahora, que es en estructura metálica. Si os fijáis en el tema de estructura metálica, tenéis la opción de un pilar metálico o una zapata de hormigón armado. Y eso es lo que algunos de tus compañeros me han enviado y eso está correcto. Está correcto de cara al ejercicio que he propuesto yo. De cara a este examen no, porque había que tener en cuenta esto. ¿Me estoy explicando? Entonces bien, repito, voy a dejar unas semanas una semana o 2 más para que lo completéis. En este caso, quienes no lo habéis hecho, pues podéis hacerlo ya directamente con el enunciado del examen, ¿vale? Salvo lo que os he comentado, no tener en cuenta de momento la geología en los detalles constructivos que se ven afectados, como por ejemplo el nodo F, ¿vale? Y
Y el nodo C, por ejemplo, claro, ese nodo C yo me lo salté, creo que no os lo pedí de hacer, porque en el nodo C está en una zona en la que está pegado al terreno, lo veis aquí. Entonces ahí hay un sistema de contención, una pantalla o un muro pantalla. Y esos son de los últimos temas que vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces al nodo C los demás los podéis hacer sin tener en cuenta la superficie. Esta es una pregunta de desarrollo corto, que todavía no hemos visto. Y esto, la parte metálica, el E y el F, desde luego que sí. ¿Vale? Podéis hacer prácticamente el examen entero. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto por una parte. Voy a hacer aquí. ¿Dónde lo dejamos el último día? ¿Tenéis apuntado? Página 8. Bueno, justo lo habíamos dejado aquí. Estábamos. A la hora, bueno, el primer paso en el diseño de una cimentación es decidir si va a ser cimentación superficial o cimentación profunda. De hecho, en este tema vamos a desarrollar las cimentaciones superficiales. ¿De acuerdo? Bien, si el suelo sobre el cual se apoya el edificio es suelo rocoso, debe utilizar cimentación superficial, que es la más barata, más cómoda de ejecutar y que menos problemas da. Sin embargo, si el suelo es cohesivo, es decir, que una fracción de arcilla es suficiente como para darle cohesividad a ese suelo, debe controlar su resistencia con ensayos similares al que visteis con Chus en el ensayo de corte directo sobre esas pastillas para ver la resistencia que tenía, ¿no? Un ensayo destructivo. Si tiene gran resistencia, puedo cimentar sobre zapatas a pesar de no ser un suelo rocoso. En cambio, si su resistencia es baja, pues entonces tengo que ir a baja o no suficientemente alta para soportar el peso del edificio. Entonces tengo que irme a una cimentación a base de encepados y pilotes, ¿no? Para suelos no cohesivos, gravas, arenas, suelos granulares sueltos, sin una proporción muy pequeña de arcillas, ¿no? O incluso inexistente, ¿no? Yo ya no controlo la propiedad de su resistencia, ¿no? Sino su deformabilidad con sus correspondientes ensayos, ¿no? Si la deformabilidad del suelo es alta, lógicamente estoy obligado a cimentaciones buscar profundidad si está alto resistente. En cambio, si tiene baja deformabilidad, es poco deformable, puedo también cimentarlo de manera superficial a pesar de ser un suelo no cohesivo. Yo, los suelos no cohesivos, por ejemplo las arenas muy compactas, son buenos terrenos de cimentación. No hay que tener la identificación de que solamente un buen terreno de cimentación es un suelo rocoso. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a desarrollar la cimentación superficial. Bien. Bueno, condicionantes impuestos por el terreno, condicionantes impuestos por la estructura, otros condicionantes. Bueno, como ya os he dicho en alguna ocasión, en esta cuestión, la cuestión del diseño de las cimentaciones, interviene por una parte del terreno y por otra parte la estructura. Un terreno puede ser lo suficientemente bueno para cimentar una estructura que tiene una planta, pero no para una que tiene piedra. Bueno, pues hay condicionantes que imponen el propio edificio que nosotros hacemos, que son las cargas transmitidas, sobre todo pues, el número de alturas que tenemos, ¿no? Y los condicionantes existentes en el terreno, pues se refieren pues, los cohesivos, si es rocoso, qué resistencia tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Las posiciones de nivel freático. Esto, de cara a nuestro examen, pues yo la información geológica la aporto de la manera que habéis visto antes en la figura anterior, es decir, un corte geológico donde marco dónde estaría el nivel freático, dónde estaría el estrato resistente, que necesito la profundidad a la cual tengo resistencia suficiente para soportar el peso del edificio. Bien, existen también otros condicionantes que son
los antecedentes de ese edificio o qué existe alrededor del edificio que nosotros vamos a ejecutar, ¿no? Porque claro, si yo voy a ejecutar, este es un edificio en ejecución y este es uno ya ejecutado, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy haciendo un vaciado a través de la ejecución de una pantalla. Tengo que hacer una pantalla, no puedo hacer un muro, lógicamente, porque tengo un edificio colindante, ¿no? Entonces, la pantalla, al principio está todo esto soterrado, ¿no?, en tierra, y con una cuchara víbora, bum, 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 voy haciendo la excavación de esa tierra, introduzco la armadura y luego la transformo de abajo hacia arriba, ¿no? Y ejecutaría de esta manera pues, una pantalla, ¿no? Entonces, aunque en realidad, joder, está dibujando en una zapata, entonces estaríamos hablando de un muro, ¿no? Bueno, bien, pues no sé muy bien cómo lo van a ejecutar con una medianería aquí, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué dibujan esta figura? Bueno, esta figura la dibujan por lo siguiente, porque al realizar la excavación de la pantalla y luego realizar el vaciado, primero excavas la pantalla, y cuando ya aquí y en el otro lado, ¿no? Y cuando ya estás apantallado, empiezas a excavar dentro, bajo la protección de las pantallas con sus anclajes, ¿no? O un muro, lo que pasa es que, repito, el muro, el problema que tiene, la forma que tiene esto dibujado, aparenta ser un muro, pero claro, el muro, en función de cuál sea el ángulo de rozamiento interno del terreno, tengo que lanzar un ángulo mayor o menor para ejecutarlo y aquí me estoy comiendo el edificio. Por eso no veo la posibilidad de hacer un muro en este caso, ¿no? Entonces, a lo que voy es, primero excavo solo la pantalla y cuando yo tengo la pantalla que me está protegiendo por los dos lados, empiezo a excavar dentro, ¿eh? Los anglosajones a esta técnica la llaman cut and cover, ¿eh? Porque primero excavo las pantallas, las armo y luego excavo dentro y luego cover, ¿eh? Coloco una losa para recuperar el tránsito por ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las estaciones de Metro Bilbao hay algunas que están hechas con pantalla. En las estaciones que estáis en Metro Bilbao, veis que las paredes son verticales, están hechas con cut and cover, es decir, se han hecho dos pantallas en ambos lados, han excavado por dentro y luego han colocado una losa para reponer el tráfico, ¿eh? En cambio, las estaciones que están en las que las paredes son curvas, no están hechas con pantalla, sino que están hechas con la rozadora en varias fases y constituyen lo que se llama una estación en caverna, ¿eh? Está completa, no llega hasta arriba, sino que es como un túnel de gran dimensión, ¿de acuerdo? La geología del terreno ha condicionado una y otra. Si la geología era buena, podía hacer cavernas. Si la geología era mala, se me desprendía por arriba en la excavación, entonces optaba por cut and cover. Es decir, sin ver el corte geológico de la estación en la que estáis vosotros ahí sentados, si veis que las paredes son verticales, significa que originalmente el terreno que había era peor que aquellas que estáis en estaciones en caverna. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, la presencia de edificios colindantes me condiciona, repito, por ejemplo, la imposibilidad de hacer un muro con su ángulo, por la presencia de una medianería de un edificio próximo. Y otra cosa más, durante la excavación esta de aquí, si no tomo las precauciones correspondientes, por ejemplo, apantallar aquí, si empiezo a excavar directamente, sin apantallar, estoy descalzando la cimentación y puede plastificar y se me puede derrumbar, ¿eh? Entonces es muy importante, o sea, las zapatas están calculadas con su armadura para soportar el esfuerzo que le transmite el muro de carga o el pilar, cuenta de manera añadida con el efecto de confinamiento de la tierra compactada a su alrededor, un todo uno, por ejemplo, a su alrededor. Pero si tú la descalzas, estás restando resistencia a esa zapata, ¿no? Entonces, repito, el objeto de esta imagen es comprender que aparte de la estructura y del terreno, los antecedentes o los edificios que existen previos a ellos en sus proximidades condicionan también las técnicas de ejecución de la nueva cimentación. ¿De acuerdo? A los elementos de pantalla y muro también se les considera elementos de cimentación. De hecho, en el Código Técnico de la Edificación se les incluye dentro de los elementos de cimentación. Sin embargo, nosotros en la asignatura hemos distinguido los muros y pantallas, los hemos separado de los elementos de cimentación y los hemos llamado elementos de contención, a los muros y pantallas, contención de empuje de tierras. Pero también, por estar sumergidos dentro del terreno, se les entiende como elementos de cimentación. ¿De acuerdo? Es una cuestión simplemente de definición. Bueno, aquí aparecen una serie de precauciones generales, por ejemplo, la cimentación sobre arenas en proximidad del mar, porque el mar puede producir lavados sobre esa arena, ¿no? Los puede arrastrar. Cuidado con las cimentaciones también donde el nivel freático está próximo a la cota de cimentación. Ya veremos durante el tema pues, qué cosas puedo hacer para cimentar por debajo del nivel freático. Bien, luego también es interesante pues, mantener el mismo tipo de cimentación en toda la estructura, es decir, para cimentar un edificio
no tiene mucho sentido que una zona esté con cimentación profunda y otra con cimentación superficial, sino todas las unidades de cimentación de un mismo edificio corresponden al mismo tipo de cimentación. Bien, como las cimentaciones están hechas con un material estructural que va a ser hormigón armado, claro, aquí sí, este elemento estructural, a diferencia de los pilares, vigas y forjados, no va a poder ser metálico o de hormigón armado. Las cimentaciones sí o sí van a ser de hormigón armado. ¿Por qué? Pues sobre todo por una razón. El suelo es un ambiente muy agresivo químicamente sobre ese elemento. Entonces, tener sumergidos, no te digo ya si tengo un nivel freático elevado, ¿no? Tener sumergidos en el terreno elementos metálicos sufrirían una gran corrosión. Entonces, las cimentaciones van a ser siempre de hormigón armado. Entonces, aquí aparece la descripción normalizada de los hormigones, ¿de acuerdo? Según el código estructural, porque antes aquí ponía EH de 2008, he actualizado los apuntes porque hace 3 años aproximadamente en España quedó derogada la norma de hormigón estructural que databa del año 2008 y fue sustituida por el código estructural que es del año 2021. Entonces, tuve que rehacer las transparencias afectadas y bueno, la designación es muy similar, en este caso prácticamente no cambia la designación, solamente cambia la palabra de código estructural. Pero en algunas otras cosas, como los ambientes expositivos, antiguamente se definían con números romanos y ahora con caracteres latinos, por decirlo así, ¿no? Entonces eso sí que tuvo que cambiar. Bueno, ¿cómo se designan los hormigones, no? Pues se designan de la siguiente manera. Primero, el tipo de hormigón. La primera inicial hay que poner, donde pone T, podríamos tener o HA, o HM, o HP, ¿vale? En función de que sea el hormigón en masa, que tenga armadura pasiva o que tenga también armadura activa. Habitualmente vamos a trabajar con elementos de hormigón armado en cimentaciones. Entonces, tendríamos HA, ¿vale? Luego, un guión que lo separa de la resistencia característica. Los HA20 prácticamente no los utilizamos ya, mínimo HA25. Entonces, podría tener HA25, 30, 35, 40, donde si tengo un HA25, lo que significa es que ese hormigón en masa tiene de resistencia característica 25 newtons por milímetro cuadrado, ¿vale? En su momento, cuando veíamos hormigón armado, os expliqué que era la resistencia característica. Recuerda que también la acción característica, ¿no? La resistencia característica era aquella que me daba un margen de confianza del 95%. Entonces, yo en los cálculos voy a tener en cuenta esa resistencia característica afectada por su coeficiente de seguridad parcial de material. Que en el hormigón, en función del tipo de hipótesis de carga y tal, varía, pero bueno, de manera general es en torno a 1,5. 25 entre 1,5 sería en la mayor parte de las ocasiones la resistencia de cálculo. La resistencia de cálculo es la resistencia característica partido por el coeficiente de seguridad del hormigón, del gamma sub C en concreto. Bien, entonces, HA25, por ejemplo, slash, ¿no? La barra inclinada, C, consistencia del hormigón. La consistencia del hormigón puede ser consistencia seca, plástica, fluida, etcétera, etcétera. Se refiere al contenido de agua o humedad que tiene, ¿no? Hay hormigones que por su aplicación me interesa que tengan una consistencia seca. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una barrera de seguridad tipo New Jersey, ¿no? Como las que tenemos en autopistas y autovías, en los laterales, ¿no? O en mediana, y la quiero hacer con una máquina de encofrados deslizantes, es decir, la quiero hacer in situ, no prefabricada, me interesa que ese hormigón tenga una consistencia seca, porque según va avanzando la churrera, la máquina de encofrados deslizantes, el hormigón si no se me desmoronaría por detrás. Entonces, en función de la aplicación del hormigón, me interesa el hormigón es que tenga una consistencia más seca, más fluida. Si quiero hormigón proyectado, lógicamente necesito que tenga una consistencia más fluida, ¿no? Entonces, razones constructivas o, bueno, sobre todo constructivas y de aplicación del hormigón me condicionan su consistencia. En cambio, la resistencia, estas son las dos propiedades fundamentales del hormigón, la consistencia y la resistencia. La consistencia está relacionada con, como acabo de explicar, ejemplos de consistencia fluida o seca, si voy a proyectar, o lo contrario, voy a hacer encofrado deslizante, está relacionada con su aplicación y esta está relacionada con el cálculo. Esta es la que me va a condicionar, pues si tengo que meter más o menos hormigón o más o menos armadura. Consistencia y resistencia, ¿vale? También la consistencia está definida de una manera normalizada, igual que las resistencias, plástica, fluida, etcétera, etcétera, y se define con sus iniciales. Para determinar la resistencia se realiza el ensayo de compresión del hormigón, como vais a hacer vosotros en esta semana de aquí. Para determinar la consistencia se utiliza, se puede hacer también unas tortas y tal, pero generalmente se utiliza el cono de Abrams.
Finalmente, la designación de ese hormigón acaba con el tamaño máximo de árido que va a tener en esa mezcla de hormigón y el ambiente expositivo al cual va a estar sometido. Si queréis ver ejemplos de ambiente expositivo, pues los tenéis en el tema de hormigón armado, en nuestra asignatura, en la cual pues, bueno, veis los caracteres Q, F, H, tal, para designar el ambiente que va a exponer. ¿Qué implicaciones va a tener el ambiente expositivo? Pues sobre todo el espesor de recubrimiento, ¿no? El tamaño de los separadores. ¿Qué implicaciones va a tener la resistencia cuando tú estás trabajando en un caso real? En el cálculo. ¿Qué implicaciones va a tener la consistencia? En cómo lo vas a disponer, ¿no? Necesitas un hormigón fluido, un hormigón de consistencia seca, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, el tamaño máximo de árido, sus condiciones tiene, por ejemplo, el otro día veis un forjado en el que exigíamos mínimo 3 centímetros de distancia entre la cabeza de la vigueta y la bovedilla para que pudiese entrar en el hormigón. Si tienes un tamaño de árido muy grande, no pasa. Si yo quiero, por ejemplo, hormigones muy fluidos o hormigones autocompactantes, me interesa que el tamaño máximo de árido sea pequeño. ¿Vale? Entonces, definido de esta manera, HA25, pues, P de consistencia plástica, tamaño máximo de árido, tantos milímetros, tal, ambiente expositivo, por ejemplo, sin exposición, ¿no? El más sencillo de ellos, sería un ejemplo de designación de un hormigón en masa, de un hormigón, pues en masa, armado, pretensado. ¿Alguna pregunta sobre la designación de hormigones? ¿Lo habéis visto en alguna otra asignatura? ¿Os suena ya, no? Bien. ¿Veis? Este es el cono de Abrams. Este ensayo es un ensayo que no vamos a hacer. Es un ensayo que se hace con este conito de aquí, bastante sencillo. El hormigón, cuando está fresco, se vierte dentro de este cono y toma una forma, bueno, cónica, ¿no? Que tenía esta altura inicialmente. Como este es el negativo, por decirlo así, dado la vuelta de lo que tengo aquí, ¿no? Pues inicialmente tenía esta altura, pero pasado un determinado tiempo va bajando. Entonces, veis aquí que han lanzado una regla cinta métrica por encima para marcar la horizontal, y con esta otra cinta métrica ya os digo, mira, este es un útil muy sencillo y que en construcción se utiliza muchísimo, no solamente en laboratorio que estamos ahora, sino en la propia obra. ¿Sí? Es una herramienta de control, ¿no? Y aquí pues medimos 1, 2, 3, 4 centímetros. Ha bajado 4 centímetros, pues su consistencia es plástica. Lógicamente, si baja mucho más, significa que su consistencia es más fluida. Por ejemplo, os he dicho aplicaciones, hormigón autocompactante, hormigón proyectado, e incluso consistencia líquida. Para hormigonados in situ, por ejemplo, con la máquina de encofrado de deslizantes, que se va moviendo el encofrado rápidamente, me interesa una consistencia muy seca. Por lo tanto, que baje pocos centímetros el cono de Abrams. ¿Vale? Bueno, en las clases de exposición, esta sí que es una de las transparencias que yo he tenido que cambiar, porque antiguamente, en la norma anterior, que ha sido derogada, la EH del año 2008, los ambientes expositivos se definían con números romanos. Y ahora lo veis, aparecen con caracteres latinos, ¿no? X0, X1, X2, X3. En estas tablas podéis ver, están cogidas directamente del código estructural, que como repito, pues es de carácter gratuito, se puede descargar el PDF del Ministerio de Fomento. Y pues primero, para cada clase de exposición, ya veis X0, X1, primero se describe la exposición y segundo se ponen ejemplos en los cuales pues estaríamos sometidos a esa exposición. ¿De acuerdo? De tal manera que la información es completa. Por ejemplo, el X0, ¿qué significa? Hormigón en masa, todas las exposiciones a bondad y ataque, hielo, abrasión o ataque químico. Y para hormigón armado, en un ambiente muy seco, es decir, en un ambiente que no está sometido a la intemperie, porque no está sumergido en el terreno, tampoco está expuesto a agua de lluvia, ¿no? Muchísimo menos agua marina, que es mucho más agresiva. Un pilar o un elemento de hormigón como este estaría en un ambiente seco, ¿de acuerdo? Entonces, exposición X0. ¿Vale? Ejemplos, pues elementos de hormigón en masa o elementos de hormigón en interiores de edificios con una humedad muy baja. ¿Vale? Si este edificio tiene una humedad relativa muy baja, sus elementos de hormigón armado en su interior corresponderían a X0. Y en elementos de hormigón en masa, por seguridad, pues casi siempre aceptamos ese nivel de exposición, ¿no? O sea, somos más conservadores con el hormigón armado que con el hormigón en masa. ¿Entiendes? Somos más conservadores con el hormigón armado que con el hormigón en masa. Por la presencia de las armaduras, ¿no? Para que no se corroan. Pero pueden existir cierta humedad o humedades ya bastante más elevadas, etcétera, etcétera. Entonces cada uno pues, se designa
con la letra X, C1, C2, C3. Por ejemplo, de ello tenéis ahí a la derecha, elementos de hormigón armado pretensado en permanente contacto con agua o enterradas en suelos no agresivos, etc. Y luego aparecen otras clases de exposición en las cuales ya están relacionadas con la presencia de cloruros. ¿Veis? Las clases de exposición relacionadas con la carbonatación, ¿recordáis lo que era la carbonatación? ¿Alguien sabe decir lo que era la carbonatación? ¿Recuerda lo que era la carbonatación? El momento en el que se llegaba a oxidar la barra. O sea, es que no La consecuencia final la era... consecuencia final es la era esa. oxidación. Pero sí, el momento en el que, por ejemplo, si tienes el espesor de 2,5 centímetros, que se solía poner desde la barra hasta el exterior, que son los 2,5 centímetros son el recubierto de hormigón, en el momento en el que se permea eso con los agentes exteriores. Tienes una idea intuitiva de lo que es la carbonatación. Se le llama carbonatación porque se produce carbonato cálcico, es decir, el hormigón se carbonata, la masa de hormigón se carbonata y la carbonatación se produce por la reacción entre la pasta del cemento y el dióxido de carbono del aire. El dióxido no lo puedes evitar, porque aire hay, y dióxido de carbono hay, y el cemento lo tienes, entonces siempre se produce carbonatación. Es decir, esta situación siempre se produce. Claro, igual en ambientes muy secos no va a tener influencia, por eso ponemos X0, pero estas primeras ambientes positivos pues no los puedo mirar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay situaciones que hacen que se acelere ese proceso de carbonatación. No sé si recordáis que lo que hacíamos para comprobar el avance de la carbonatación era echar un líquido que se llama fenolftaleína, en color violeta, y entonces una parte quedaba violeta, otra quedaba con el color originario del hormigón, y esa interfaz entre el violeta y el gris justo marcaba el alcance de la carbonatación. Si esa interfaz se producía más allá de la profundidad de la barra, tenía que utilizar productos pasivantes para limpiar la barra y luego mortero para taparla otra vez. Si no, quiere decir que todavía la carbonatación no ha alcanzado la profundidad de la barra, el espesor de recubrimiento, y bueno, no es tan grave la situación, puedo cerrar, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pero claro, puede haber cosas más allá de la carbonatación, que la provoca el aire. Claro, si tienes el hormigón sometido a cloruros de origen no marino, ¿cuándo puede estar un hormigón sometido a cloruros de origen no marino? Pues mira, imagínate una pasarela de hormigón. Las pasarelas de hormigón, cuando el termómetro pasa por debajo de 0 grados, se congela y para evitar que la gente resbale, pues echa sal. Está muy bien para que la gente se resbale, pero es agresiva con respecto al hormigón, porque la sal es cloruro de sodio. Entonces, es un ataque por cloruros a un elemento de hormigón. Entonces, en esa situación tendríamos que recurrir a una de esas clases de exposición a la hora de concebir ese hormigón, ¿no? De hacerlo con una receta especial, un amasado especial, porque va a estar sometido a una exposición especial y también con un recubrimiento diferente, ¿no? ¿Vale? Esos serían cloruros de origen, también por ejemplo una piscina, ¿no? Un agua que está clorada, también tiene cloruros de origen no marino que atacan al hormigón, pero también existe posibilidad de tener elementos de hormigón armado sumergidos en agua de mar. Entonces, si es ese caso, ese hormigón tendría que estar designado con una clase de exposición XS1, donde S es sea, ¿no? En inglés agua de mar, ¿no? Puede haber ataques ciclo de hielo, sobre todo en estructuras de hormigón armado en situaciones muy elevadas con una gran altitud sobre el nivel del mar, con el que va a haber una gran proporción del año en el que vamos a pasar por debajo de 0 grados. En su receta, los elementos que van a estar sometidos a ciclo de hielo se utilizan aditivos aireantes, ¿no? Para mitigar el efecto del ciclo de hielo-deshielo. Y luego, pues bueno, ataques químicos, sobre todo en elementos de hormigón armado que estén en contacto con elementos químicos y con suelos, que también son elementos agresores. Y finalmente, elementos de erosión, pues tuberías de hormigón armado que pueden sufrir cavitación, como sabéis, de hidráulica, o elementos de hormigón armado en los cuales tengan encima la rodera de vehículos. Eso es un desgaste mecánico, con erosión. ¿Vale? Abrasión o cavitación. Entonces, en función de cuál va a ser el destino de ese elemento de hormigón, pues hay que dotarle de un ambiente expositivo u otro. ¿Vale? Bien. Por otra parte, bueno, hemos explicado cómo sería la designación del hormigón, ¿no? HM25 o bueno, HA25 con P, consistencia plástica, tal, ¿no? X0, ambiente expositivo, tamaño máximo área, tantos milímetros, ¿no? Vale, así se designan los hormigones.
Y así es como se designan los aceros, pero los aceros de las barras de acero corrugado. Si recordáis del ejercicio que hemos hecho en la sala de ordenadores, no designábamos así los aceros, porque no era un acero de barra corrugada, era un acero laminado para un perfil. Los aceros para perfiles se designan S275, S375, S425, etcétera, etcétera. Pero los aceros de barra corrugada, como el que vamos a ensayar la segunda semana, se designan B400, B500, ¿no? Donde, bueno, aparecen también otros caracteres, T de trefilar, D si tiene especial ductilidad, pero sobre todo me interesa el primero de los, o sea, la parte, digamos, los dígitos estos de aquí, porque estos condicionan el límite elástico del acero, ¿no? El límite elástico característico. Cuando digo que tengo un B400, significa que el diagrama de tensión de formación del acero, que tiene esta forma, y no porque lo dibuje yo, porque lo diga yo, esto te lo voy a demostrar. Aquí, en estas sesiones prácticas de aquí, te voy a demostrar que el acero se comporta así. Voy a traccionar la barra, voy a medir la deformación y va a hacer así. No hay que hacer un acto de fe, es decir, lo vamos a ver demostrado experimentalmente, empíricamente, ¿no? Esta es la forma que presenta el acero. Bien, pues si es un B400, aquí llegamos en torno a 400, porque este es el FY, ¿vale? Entonces, en un B400 significa, se ve la pizarra, que FYK es igual a 400 megapascales, o newtons milímetro cuadrado, como quieras. Si es B500, 500 megapascales. El límite elástico característico, ¿no? ¿Por qué se le llama FY al límite elástico? Porque la Y en inglés es la inicial de yield, fluencia, justo esto de aquí, fluencia, yield, ¿no? Por eso es el límite elástico. Característico, porque no hago solamente de una barra, sino hago un estudio estadístico y me quedo con un margen de seguridad del 95%. Este es el valor de cálculo cuando estoy haciendo el dimensionamiento de una viga de hormigón armado, para saber qué diámetro tengo que meter a las barritas. No, esto lo divido entre el coeficiente de seguridad parcial del acero, del steel del acero, y tengo el valor de resistencia del acero de cálculo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Nosotros en realidad vamos a calcular un FY solamente, porque vamos a hacer solamente un ensayo. Si hiciera varios ensayos, obtendría el FYK. Y si lo dividiera por el coeficiente de seguridad de acero, tendría el FYD de cálculo. ¿Se entiende? La diferencia entre ellos tres. Entonces, estos son FYK. El acero que yo disponga ahora tiene que tener un límite elástico característico, es decir, con un margen de confianza del 95% de 400 megapascales. Y físicamente, ¿qué es el límite elástico? Esto de aquí. El momento en el que empieza a fluir la barra. Porque los aceros que yo utilizo en construcción son aceros dúctiles. Imaginaros que yo hago este ensayo y me sale un acero así, hostia, es un acero frágil. Esto no lo puedo hacer, esto solamente pasa en obra muy antigua. Tiene que tener ductilidad. Joder, para que me avise antes del fallo. Admita grandes deformaciones y encima tengo un margen de aviso antes de su ruptura. Ya veis las otras iniciales, dúctil, que sea soldable, trefilado, estirado, sobre todo para los que son tipo alambres en mallazos. Y representa el límite elástico, yo más que garantizado, ¿veis? Característico, por ser muy exacto a la hora de hablar, característico, en megapascales. Bien. Documento básico, seguridad estructural, cimientos. Bien. Cualquier clase de cualquier asignatura, hombre, no das una clase directamente leyendo la norma como un papagayo, ¿no? La das con unas explicaciones, unos dibujos, un tal, porque estás formando, ¿no? Pero cualquier clase en ingeniería está relacionado con un marco normativo, ¿no? Si tú das una clase de procedimientos de construcción, el marco normativo es el PG3, el Pliego de Condiciones Generales de Obras de Carreteras y Puentes, ¿no? Si das una clase de Tecno 1, el marco normativo es el Código Técnico de Edificación, Seguridad Estructural, Acero. Si das una de Tecno 2, el marco normativo es el Código Estructural en su capítulo de hormigón armado, ¿no? Si das una asignatura de Infraestructura de Transporte, la parte de carreteras, pues el marco normativo es la instrucción de carreteras, la IC, ¿no? Pues si das una clase de Construcción y Obras y estás explicando el capítulo de cimientos, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, el marco normativo es el Código Técnico de la Edificación en su apartado Seguridad Estructural, Cimientos, en el cual no solamente aparecen las zapatas y los encepados, sino también, como he dicho antes, también las pantallas y los muros, porque el Código Técnico los considera elementos de cimentación. Aunque nosotros en la asignatura nos vamos a poner aparte como elementos de contención, porque son elementos para contener el empuje de la tierra, además de ser elementos de cimentación simultáneamente. Vale. Bien. Bueno, ¿qué se describe? Estas tablas son directamente cogidas del código técnico, ¿no?
como os he dicho ya con anterioridad, en el diseño de la cimentación hay dos cosas a tener en cuenta fundamentalmente. Una es el edificio y por otra parte es el terreno, porque puede que un terreno sea suficiente para cimentar un edificio de bajas alturas y no para uno de grandes alturas, ¿no? Entonces, influyen los dos elementos. Como veis, por ello, el código técnico define a edificios, por ejemplo, nuestro edificio sería un C3. Este edificio de aquí es un C3, de cara al diseño de la cimentación, porque tiene 11 plantas, ¿de acuerdo? Y por otra parte, también tenemos que caracterizar el terreno. Pues en un T1, T2, T3. Es curioso porque los terrenos se pueden clasificar de un montón de formas. ¿Vosotros conocéis alguna clasificación de terrenos? SUX, También está... ¿Conocéis otra clasificación aparte de SUX? ¿Vosotros, por ejemplo, qué clasificaciones de terrenos manejáis en vuestro país? Americanas quizás, la ASTO. Sí, claro. La ASTM también es americana, ¿no? Sí. Hay una clasificación que es la clasificación francesa de suelos. Y nosotros en España también tenemos otra clasificación, que es la clasificación del PG3, en la cual se clasifican los suelos en seleccionados, adecuados, tolerables, marginales o inadecuados. Esos serían los nombres de los suelos, ¿no? Hay muchas clasificaciones de suelos, ¿vale? Concretamente, para el diseño de la cimentación, pues el código técnico propone estas: T1, T2, T3. En SUX, que era GC, ¿no? Grava con clay, con arcilla, grava y arcilla, ¿no? Grave and clay, GC. En la clasificación del PG3, adecuado, tolerable, marginal. En la clasificación del código técnico para dimensionamiento y diseño de cimentaciones, T1, T2, T3. Al final vienen a decir lo mismo, porque ¿qué son las cosas que condicionan el comportamiento de un suelo? ¿Qué condiciona el comportamiento de un suelo? Sobre todo. La porosidad. Material. Todavía no he oído la palabra que me gustaría oír. La granulometría, claro. Exacto. La granulometría. Sobre todo la granulometría. No la química del suelo, sino su granulometría. La química puede ser agresiva, un suelo puede ser agresivo para una cimentación, porque tiene muchos sulfuros, como un suelo pesífero. Pero su comportamiento, es decir, que sea más o menos permeable, más o menos plástico, resista más o menos, sobre todo depende de su granulometría. Por ejemplo, ¿en qué condiciones tenemos suelos, por ejemplo, muy plásticos? ¿Qué es ser plástico? De forma, si no vuelve a ser. O sea, que un suelo plástico es aquel que al recibir una acción cambia su forma, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿y por qué algunos suelos se comportan de manera plástica? Son más cohesivos porque son cohesivos por tener mayor fracción de arcillas. La fracción de arcillas, como cosa positiva, ofrece a ese suelo mayor cohesión, porque la arcilla con el agua hace las veces del cemento y el agua en el hormigón, es decir, hace las veces de conglomerante de un suelo de la misma manera que el cemento y el agua lo hacen de un hormigón en masa, ¿no? Esa es la parte positiva de la arcilla, aporta cohesividad a un suelo, pero tiene una parte negativa, que si la fracción de arcillas que tiene ese suelo es muy elevada, se va a comportar de una manera muy plástica. Por ejemplo, en una aplicación diferente a una cimentación, por ejemplo, tú imagínate que vas a hacer un terraplén. Coges el dumper, echas el terreno. Coges el bulldozer, lo empujas, ¿vale? Varias pasadas hasta nivelarlo a la altura que tú quieras, ¿no? Y luego pasas con el rodillo vibratorio encima de él, bla, 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 bla. Si el suelo tiene mucha arcilla, lo que te va a pasar, lo que vas a ver tú si te montas encima de la máquina, es que cuando pasas con el compactador, la arcilla te sale por los lados. Entonces, el trabajador o la trabajadora que está encima del compactador dice: hostias, vaya suelo de mierda que me han traído aquí, ¿no? Porque tú durante una compactación lo que quieres es incrementar la densidad seca de ese suelo. Claro, para incrementar la densidad necesitas bajar el volumen. Claro, pero ahí no se está bajando el volumen porque tiene un comportamiento plástico. Lo que va perdiendo en altura se te va saliendo por los bordes. Comportamiento plástico. Entonces, por ejemplo, para hacer un terraplén no es bueno que tenga mucho porcentaje de arcilla. De hecho, lo que hacemos con el PG3 es limitar el porcentaje de arcilla.
Entonces, bueno, repito, aquí aparecen las diferentes tipologías de suelos, favorables, intermedios y desfavorables, buenos, medios y desfavorables. ¿Qué es lo que hace desfavorable un suelo? Pues que sea expansivo. ¿Qué tipo de suelos pueden ser expansivos? Los que tienen ¿qué componente de un suelo le hace expansivo? ¿Dónde hacéis estudios de expansión? ¿En qué tipo de suelos hacen estudios de expansión, de hinchamiento? ¿En los suelos? Porosos. ¿No? ¿En los suelos? ¿La grava puede ser expansiva ante la presencia, por ejemplo, de agua? ¿Se puede hinchar la grava? ¿La arena? ¿La arcilla? La arcilla sí, los suelos arcillosos, ¿no? Con las sables también vienen condiciones por el porcentaje de arcillas, suelos sueltos, poco compactados, suelos que tengan yesos. Los suelos que tienen yesos, el yeso es un sulfato, entonces este es muy agresivo para la cimentación. Rellenos antrópicos que los ha hecho el hombre, terrenos con gran inclinación, entonces esos serían terrenos desfavorables, ¿no? Entonces es una clasificación sencilla de cara al diseño de la cimentación. Pero ahí no está de más recordar aquellas lecciones de ingeniería y morfología del terreno con las diferentes granulometrías y sobre todo dar aplicabilidad a lo que has visto en la asignatura de primero, porque vale, GC SW, ¿no? Sun Well Graduated, ¿no? SW, de sus. Muy bien, pero eso, ¿qué puñetas influye en una obra de carretera que es para lo que estudia aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, que si es un GC, una grava, por ejemplo, bien graduada y con un pequeño porcentaje de arcillas, ese suelo es el mejor para, por ejemplo, para cimiento de una carretera. Nosotros aquí en España ese tipo de suelo le llamamos zahorra artificial. Es un suelo que tiene una granulometría continua, que tiene todo, grava, no de mucho tamaño, grava de menor tamaño. Bueno, vosotros si veis el uso granulométrico sería la dirección contraria, ¿no? Grava, tal, arena y una fracción de arcilla. Tiene arcilla, pero poca, para dar cohesividad. Pero si le metes un 80% de arcilla, entonces ahí lo que tienes es un suelo plástico. No sé si me estoy explicando. Entonces por eso limitamos el contenido de arcilla, ¿no? Bien. Bueno, entonces, visto todo eso, pues bueno, primero estamos, ¿superficial o profunda? Si el suelo es T1, si el suelo es T1, bueno, y encima, lo que es rocoso, o es un suelo, una grava bien graduada, etcétera, etcétera, y el edificio es un C0, C1, tiene poca altura, pues puedo cimentar superficialmente, ¿no? Pero si tengo un edificio con 11 alturas como este y tengo un suelo malo, pues tengo que ir aquí, ¿no? Entonces, luego hay un caso a medio camino entre las superficiales y las profundas, que son los pozos de cimentación. De aquí hacia arriba, tema este que estamos viendo, que es el número 9, ¿no? Y de aquí hacia abajo, el siguiente tema, ¿vale? Aquí se ven sus definiciones geométricas de lo que es una cimentación superficial, un pozo de cimentación y un elemento profundo, ¿no? Con encepados y pilotes, una cimentación profunda, ¿no? Ya veis que las pantallas también se consideran elementos de cimentación, a pesar de que nosotros las extraemos de aquí y las metemos en todos los sistemas de contención, porque simultáneamente también es un sistema de contención de empuje de tierras. Bien, entonces vamos a empezar con las cimentaciones superficiales. Bueno, entonces, a ver, compañera de la última fila, ¿estás satisfecha con la propuesta que he hecho yo de los detalles constructivos y eso? Es que pones unas caras de falta de convicción total, ¿sí? Yo este año he venido con una disposición comprensiva, ¿no? Entonces, me sabría mal que no cumplir mi misión vital en ese sentido, ¿no? También quiero ser comprendido en el sentido de que yo quiero que también curréis y trabajéis y traéis los detalles, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, la otra parte, pues sí, algo debo de estar haciendo mal cuando todos los años me dicen lo mismo, ¿no? Los detalles, ¿no? Pero bueno, he intentado explicar la razón de que tengo 4 o 5 planos que voy jugando con ellos en los exámenes y bueno, planteo uno para hacer aquí y voy modificando las preguntas, ¿no? Pero aún así,
voy a atender a lo que habéis dicho, y voy a poner algún otro modelillo más. Alguno lo haré paso a paso para que veáis cómo lo voy haciendo y tal. Y bueno, espero que con eso haya cumplido las expectativas que tienes en ese sentido. Pero también he querido levantar las cartas y decir la razón por la que no dispongo de... Porque no tengo hay asignaturas como en dibujo que hay libros que todos conocemos en los que tienes millones de exámenes de dibujo. Y te puedo poner 50.000 láminas. Pero esos planos, digo, los he dibujado yo. Que yo puedo encontrar también universidades, sobre todo españolas, en las cuales hacen exámenes. Y te los puedo proponer también, En la Universidad de Alicante, en la página web lo tienes también, ¿no? Pobrecillos de los compañeros de Alicante y de la Comunidad Valenciana en general, que han tenido, pues bueno, los problemas que todos conocemos, ¿no? Pero ellos son, en ese sentido, muy transparentes de colgar ahí no te colgan el de año pasado hace 2, igual el de hace 3, que es el que yo os colgo, el mío el de hace 3, ¿no? Pero están ahí disponibles y lo podéis ver en la página. ¿Por qué no lo hago? Pues porque los criterios de calificación de ellos, los colegas de Alicante y los míos, son distintos. Y yo aprieto más en un lado y ellos en otro lado. Entonces, si tú ves ese examen y dices, hostia, pues esto, en algunas partes dirás, hostia, si esto aquí no apenas les piden nada. Y en otras partes, hostia, si están aquí dibujando una estructura metálica con todos los elementos, y esto no me ha adiestrado en hacer esto, ¿entendéis lo que quiero decir? En cambio, si yo te enseño lo que yo pongo y lo que yo resuelvo, pues en ese nivel te voy a pedir. Esa es la idea. Hay libros también en la bibliografía en GAU, en bibliografía de profundización, tienes algunos cuantos libros que algunos de los compañeros todos los años me vienen en tutorías con ese libro y hacen también detalles constructivos sobre esos libros. Y hay exámenes en esos libros también. Lo que pasa que, claro, yo siempre les digo lo mismo, es que este detalle, hay detalles, sobre todo en Metallica, que están mucho más desarrollados que lo que yo llego a hacer, y en cambio en hormigón armado al revés. Y yo voy a pedir ni más ni menos a nivel de lo que yo estoy dando. Entonces, por eso digo, que queréis sondear eso, no hay problema. Pero no os asustéis si veis un detalle de Metallica del copón bendito, porque el nivel al que yo voy a explicar es al que voy a pedir es al que yo estoy explicando. Esa es un poco la razón. Todo tiene su razón. Todos los años me preguntan, oye, ¿por qué no deja los apuntes en RGLA? Razón. Este tío quiere joderme a mí la vida. Razón. Yo dejaba antes mis apuntes en RGLA. Pero recibimos un correo de todos los profesores de la universidad intimidatorio de que la universidad está perdiendo no sé cuántos millones de euros porque algún espabilado o espabilada profesora había colocado pues el libro entero de otro autor ahí colgado en RGLA. Entonces ha tenido que pagar unas indemnizaciones del copón bendito de la universidad y ahora me mete a mí la presión. Oye, cada figura que tú pongas tienes que decidir cuál es su fuente. Todos sabemos que los profesores universitarios que no manejamos libros de texto como la escuela, preparamos nuestros apuntes basados en libros americanos, en libros ingleses, en libros franceses, en libros españoles, etcétera, etcétera. Es decir, yo no me he inventado la teoría de la construcción, ¿entiendes? Entonces yo esta figura, que la podía hacer yo a mano alzada, justificar. Y si no, pagas tú. No. Eso no es así. Entonces, yo reacciono y lo que hago es, bueno, yo a mis alumnos les tengo que dar el material. No les voy a dejar sin el material, pero se lo doy en papel. Esa es la razón. Como me veréis extraño. Dirá, bueno, ¿ves que el otro profesor me lo hace? Sí, y el otro profesor puede coger y salir de clase en medio de un examen. Pero yo no, no me parece justo la disposición de la universidad en ese sentido. Entonces yo no me voy a arriesgar a que luego me vengan a mí pidiendo las historias estas. Sé que soy muy estricto en ese sentido, pero no me parece justo la disposición esa. A mí que me manden ahora, me quiten ese escrito y me digan, tú puedes colocar tranquilamente los apuntes, que nadie te va a tocar las pelotas. Y ese mismo día yo lo vuelvo a colgar en RGLA como hacía hace 6 o 7 años. Yo sé por qué pasó eso, no por un tío como yo que te pone aquí y te pone alguna figura, porque el resto son nuestras propias palabras, o muchas partes son cogidas del profesor que daba aquí antes esta asignatura, ¿no? Yo sé que eso pasó porque alguien seguramente colocó un libro entero ahí, o algo así, seguro. Pero, hostia, me apuntan con la pistola aquí a mí. Me la ponen aquí, Entonces yo busco una salida y propongo eso. ¿Os ha convencido? Es que esa es la razón. Y lo otro lo mismo. ¿Tengo una colección de 500 dibujos de esos? No, si los he hecho yo 3 o 4 exámenes los últimos años que estaba aquí. Porque antes he estado trabajando en la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa. Y daba otras asignaturas distintas, Tecno 2, por ejemplo. Tengo eso. ¿Vale? Te enseño uno, otro, todos no, porque el otro igual hay que cambiar algo para ponerte para el examen próximo, ¿no? Pero opciones, Universidad de Alicante, un montón de exámenes de detalles constructivos. Libros de profundización, un montón de detalles constructivos con exámenes también. Lo que pasa es que no son exactamente, no exigen exactamente lo mismo que yo. En algunos casos sí, en otros casos más, en otros casos menos. Bueno, solamente quería explicar mi posición. Comprendo la vuestra y voy a reaccionar. Pero también quería explicar la mía para que reaccionéis en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno.
Bueno, vamos a continuar. Bueno, tenemos aquí la cimentación, una cimentación superficial, también se le llama cimentación directa, y es el elemento más sencillo de cimentación. ¿Por qué? Porque yo tengo una carga axil. Si yo cimentara directamente sobre el pilar aquí, metido en el terreno, transmitiría muchísima tensión al terreno, porque estoy concentrando todo el esfuerzo axil que me da el diagrama de esfuerzos para este pilar en esta altura en muy poca superficie. Entonces, lo más lógico, inicialmente, es decir, oye, si voy a concebir una cimentación, incrementar la superficie de apoyo. Bueno, pues eso es una zapata superficial. De hecho, este es el primer cálculo que se hace cuando uno dimensiona una zapata, por ejemplo, un Tecno 2, ¿no? Es dividir el esfuerzo axil, que me dan los diagramas de esfuerzos para esta barra, entre L cuadrado, si tiene sección cuadrada. Entonces, esa es la tensión que estoy transmitiendo al terreno. La comparo con la tensión admisible que me da el informe geotécnico, y si estoy por debajo, pues puedo cimentar superficialmente, y si estoy por arriba, no. ¿Qué tensiones puedo transmitir en zapatos superficiales? 1 kilogramo centímetro cuadrado, 2 kilogramos centímetro cuadrado. Ese tipo de resistencias puedo absorber a través de cimentaciones superficiales, ¿no? Si son mayores, esto tiene a cimentaciones lógicamente profundas, ¿no? Bien, a estas cimentaciones se las llama zapatas, ¿no? Y a pesar de que la disposición más habitual es esta que está aquí, la que está recta, pues por ahorro de material podría utilizar disposiciones ataluzadas. Ataluzada viene de la palabra taluz, ¿no? Tiene dos taludes en ambos lados, o escalonada. Aquí hay un mayor aprovechamiento del material. Sin embargo, es más difícil de ejecutarlo porque los encofrados tienen una geometría más difícil. Por ello, a pesar de que desaproveche un poco de material, en la mayor parte de las ocasiones utilizamos zapatas de tipo recto. Bien, hay otros criterios de clasificación. También tenemos zapatas aisladas, como la que acabáis de ver, zapata combinada, cuando a una zapata llegan dos pilares, se utilizan por ejemplo en juntas de dilatación. Zapata corrida, cuando llegan 3 o más pilares o un muro, que se apoyan sobre ella. Y luego ya, aquí empezaríamos con los emparrillados y losas, que ya serían cimentaciones no aisladas, sino continuas en toda la superficie de la planta del edificio. Si abarca toda la superficie de la planta del edificio, se habla de losa, y si abarca toda la superficie de la planta del edificio, pero con barras en las dos direcciones formando un emparrillado, en este caso no de barras de acero curvado, sino con vigas de cimentación de hormigón armado, formamos un emparrillado. Aquí se ven las diferentes, ¿veis? Esto es lo que acabo de decir. Este es el emparrillado, esta es la losa de cimentación, y aquí tenéis pues una zapata corrida debajo del muro, ¿vale? Zapata aislada, ¿eh? Bueno, las zapatas aisladas se pueden manejar con terrenos que soporten hasta 3-4 kilogramos centímetro cuadrado. Si el terreno es bueno, es la mejor opción. Si la combinación de estructura-terreno hace que pueda manejar una zapata, es la mejor opción, ¿eh? Porque es la más barata, la más fácil de ejecutar, la que menos problemas va a provocar entre la dirección de obra y la empresa contratista que lo ejecuta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Recuerdo un año que fui a ver la autovía de la Urumea y estaban ejecutando las cimentaciones del puente. Estas cimentaciones no solamente son para edificios, sino también para puentes. Los puentes se cimentan o bien zapatas o bien cepados y pilotes, en función de la bondad o no del suelo. Entonces fuimos a la obra y había, no vamos a decir el nombre de la contratista que lo estaba ejecutando, ni tampoco de la asistencia técnica que hacía la dirección de obra para liberarlos de esa prensa que voy a dar ahora, ¿no? Porque no era nada malo, es algo muy habitual. Pero había una discusión entre la dirección de obra y la empresa contratista en cuanto a la ejecución de los pilotes. Estaban haciendo pilotes de 35 metros de profundidad. Esa autovía se llama Autovía del Urumea porque está próxima a la vega del río Urumea. Y como sabéis de geología, en las proximidades de los ríos suele haber un suelo, pues puede ser granular o arcilloso, de muy mala calidad en cuanto a la cimentación de la estructura. Claro, para otros fines igual sí. Entonces, en las proximidades de los ríos, el tipo de suelo que me voy a encontrar no va a ser el mejor para cimentar el puente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenían que profundizar mucho hasta encontrar el estrato resistente. ¿Qué pasa? Pues que si habían previsto 30 metros, estaban yendo 32, estábamos metiendo 2 metros lineales por cada pilote. Cada pila del puente está apoyada en un cepado sobre 6 pilotes. 6 por 2 metros más, 14 metros. 14 metros lineales por cada cepado. Si había 6 apoyos en 6 encepados, pues 14 por 6. Todos esos metros lineales de más. Y los pilotes
son muy caros de ejecución. Cada metro lineal es una unidad de obra muy cara. Entonces, quien paga y quien cobra, pues no suelen estar de acuerdo o suelen desconfiar de a ver cuánto está profundizando o no, a ver si realmente han hecho 2 metros más o no, ¿entiendes? Pues, en cambio en una zapata, joder, es que la ves ahí, ¿no? Coges la regla, crack, 50 centímetros, canto 50 centímetros. Bien, sigan adelante. Si por su propia ejecución, el pilote es mucho más caro y genera pues, más desconfianza en ese sentido, ¿no? Siempre intentaré hacerlo de esta manera. Si tengo un edificio de mucha altura o un suelo de muy baja capacidad portante, no me queda otra opción. ¿De acuerdo? Bueno, posibles formas de fallo de las zapatas. Pues bueno, fijaos, una zapata en su comportamiento, si me permitís, y salvando todas las distancias, es una comparación, una analogía, no es una realidad exacta, ¿no? La podemos ver como si fuese una viga. ¿Vale? Entonces, recibe la carga del pilar que apoya sobre ella y ella flecta en este sentido. Recibe la carga del pilar que apoya sobre ella y ella flecta en este sentido. ¿En algún momento positivo? Pues sí. Entonces, es por ello que la armadura principal de una zapata está en la fibra inferior y está sometida a momento positivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Pues puede suceder, como toda, entre comillas, viga, pues que aparezcan fisuras debido a la tracción que arranca de abajo, lógicamente por el momento positivo, por no tener suficiente armado. Estas son fisuras debido a la flexión de la zapata, una única cuando la cuantía es muy pequeña, varias cuando la cuantía es mayor. Si está muy armado, falla por compresión, lo mismo que pasaba con las vigas. Si está muy armado, podemos agotar por arriba el hormigón por compresión. Si está poco armado, falla mucho antes por tracción el hormigón que arriba en compresión el hormigón. No agoto los 25 milímetros cuadrados de hormigón de compresión en la parte superior, ¿entendéis? Pueden haber fisuraciones por cortante cuando van a 45 grados, por falta de suficiente anclaje. Mirad, todas estas figuras están mal dibujadas porque en todas ellas, aquí, nosotros metemos, deben estar las armaduras ancladas, porque si no se puede producir un fallo por anclaje. En los vídeos de Calavera recordáis que en un momento entubaban las armaduras de las vigas para provocar, adrede, queriendo ese fallo por anclaje. Pues claro, si tú no colocas aquí las patillas, no está suficientemente anclada la armadura principal de la zapata. ¿De acuerdo? Bien. Su aspecto, bueno, pues es este que veis aquí. En este caso, con una estructura metálica, pero también veremos el ejemplo igual en estructura de hormigón armado, que es justo el que aparece en la siguiente figura, de hormigón armado o metálico. En la que es de hormigón armado, con estos dos detalles voy a acabar de la clase, ¿vale? Quería haber llegado muchísimo más lejos, básicamente haber acabado el tema de las cimentaciones superficiales, pero como he estado con el tema de la visita, más el tema de los grupos de laboratorio, más el tema del examen que me ha preguntado la compañera, más tal, pues al final me he comido más de la mitad de la clase, ¿de acuerdo? Pero bueno, no pasa nada, creo que todo ello ha sido información relevante o interesante que nos va a ayudar, ¿no? Bueno, entonces, repito, explico el de metálica, el hormigón armado y lo dejamos. Esta es una zapata unida a un pilar metálico. Si os fijáis, bueno, primero lo que se hace es se excava. Bueno, primero, el topógrafo nos marca ahí, pum, en el centro de la zapata, dónde va a ir posicionado. Es muy importante que los topógrafos hagan su trabajo bien en la fase de cimentación, porque un error geométrico en fase de cimentación, una desviación en uno a otro, ya se transduce a toda la estructura, ¿no? Pues marca los ejes de las zapatas, y se realiza la excavación de la misma, hasta esta profundidad de aquí. A esto en España le llamamos el cajeado, es una excavación con forma de caja. Hago el cajeado, a continuación vierto un hormigón no estructural, un hormigón de limpieza. Este hormigón yo lo he hecho para separar el hormigón estructural del terreno y no contaminarlo, que no esté directamente en contacto con él y lo nivelo bien, ¿vale? A continuación coloco los separadores, ¿lo veis aquí? Vale. A continuación, con el espesor de recubrimiento que marque este ambiente expositivo. Atención, que está sumergido en el terreno. Entonces ya la clase expositiva va a ser mayor que si estuviese, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Ya habéis visto antes la tabla de ambientes expositivos, ¿no? A continuación, coloco la armadura. Es un emparrillado con, lo he dicho antes, con anclado en los dos extremos. Estas barras que salen de la pizarra también están ancladas en sus dos extremos, ¿vale?
A continuación, con el tubo Trevi vierto el hormigón aquí. A continuación, sumerjo el vibrador aquí dentro para hacer una vibrocompactación del hormigón. ¿Para qué? Para que todo el hormigón rellene bien los espacios entre el encofrado y las barras y no se queden huecos, oquedades ni coquedas. Bueno, me he saltado una fase. Antes de echar el hormigón y vibrarlo, he tenido que colocar estos pernos de aquí, que se ven. Bueno, aquí no hay una vista en planta, pues bueno, puede haber 1, 2, 3 y 3 por el otro lado, 6 y 2, 8. Imagínate, ¿no? 8 pernos. Aquí, con su anclaje. Y, claro, dice, bueno, hostia, si yo coloco aquí los 8 pernos, los apoyo aquí, hay errores que hace la gente. Te lo coloca aquí colgado. Este perno en vez de aquí colgado. No, la armadura baja hasta abajo para apoyarse en el suelo. ¿Por qué no se cae durante el hormigonado? Porque durante el hormigonado yo coloco aquí arriba una plantilla, que se ve en la siguiente transparencia, una plantilla de estas, ahí, y entonces he formado pues como una silla con sus 4 patas, o sus 8 patas, como hemos dicho ahora, ¿no? Si esta plantilla no está, estas barras se me caen. Entonces yo coloco esa plantilla, hormigono, y luego retiro la plantilla. Por eso está esa fotografía, ¿no? Y luego ya lo único que queda, pues es, como esta estructura metálica va a tener una chapa similar a la plantilla, pero que está soldada al pilar. Aquí veis rigidizadores con sus soldaduras, importantes de dibujarlas. Esa chapa, como está perforada, esos pernos entran dentro de la chapa, clic, 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 y luego con tuerca contra tuerca por arriba, los anclo de manera mecánica. ¿Vale? El espacio lo suelo recubrir con un mortero, aquí, una vez que he nivelado, ¿no? el pilar, está totalmente vertical, el espacio este lo relleno con un mortero para proteger los elementos metálicos de la intemperie. Y esa es la manera de ejecutar. La ejecución, aquí se ve la fotografía de lo que acabo de explicar, ¿no? La ejecución, si el pilar en vez de ser metálico es de hormigón armado, es muy similar. Lo que pasa es que ahora, en vez de tener los pernos, tengo esto le llamamos el pilarillo. El pilarillo. Esto que va desde aquí hasta aquí. ¿Vale? En este caso yo no necesito plantilla porque los cercos me la sujetan. Hormigono, vibro. Esta es la punta de hormigonado. Antes de echar la parte de arriba tiene que estar rugosa, limpia, humedecida para que haya adherencia entre los hormigones y lógicamente con las esperas aquí con su prolongación. Coloco la armadura del pilar superior y hormigono a la parte de arriba. Incluso puedo hacer también dos zapatas si se encuentran a dos niveles distintos. Las puedo coser a través de una viga de cimentación como esta de aquí. Y luego, lo único añadido con respecto a lo que he explicado, pues es la presencia de estos cercos de aquí, horizontales y verticales, para conseguir atar el pilar inferior al pilar superior. ¿Qué más he añadido con respecto a lo que he visto antes? Que ha aparecido una viga de cimentación, que es esta de aquí, para conectar este pilar de aquí con este de aquí. Atención, esta viga también en sus extremos tiene que estar su armadura anclada. Claro, ¿cómo la anclo? Pues dándole una prolongación más allá del nudo, ¿veis? Pero claro, aquí no lo puedo hacer, porque aquí se acaba. Aquí se acaba el hormigón, ¿no? Entonces, cada vez que yo llego a una esquina, como sabéis, siempre lo anclo en patín. ¿De acuerdo? No hay más. Aquí se ven fotografías que corresponden a diferentes momentos. Aquí, por ejemplo, está el replanteo, es decir, los topógrafos me han marcado la posición en la que van a ir las diferentes zapatas, 1, 2, 3, 4. Después del replanteo, el replantear es colocar en el plano, ¿no? Ya lo habéis hecho, habéis utilizado este total, no sé si lo habéis utilizado para realizar un levantamiento o la operación inversa, que es el replanteo. ¿Qué hacéis? ¿El levantamiento o replanteo? O sea, ¿tomabais cotas del terreno aquí de Aló de Samamés o cogíais un plano y trasladabais los puntos de ese plano al suelo? Hacéis levantamiento o nivelación, ¿vale? La otra operación es justo la contraria, del plano llevarlo al terreno. Entonces, oye, desde unas bases de replanteo, cuando vas a una obra y ves en el suelo pintado un triángulo, eso es una base de replanteo. A veces pone BR1, base de replanteo 1, claro, una obra hay varias, unas cuantas. No te digo si es una carretera de 50 kilómetros. BR1, BR2, BR3, y desde ellas colocan un triángulo porque ahí colocan la estación, el trígono de la estación, y desde ahí, por ángulo de distancia, van colocando las estaquillas de cada sección de la carretera. Se coloca, ¿veis? Este es el hormigón de limpieza, ¿lo veis aquí? Este es el hormigón de limpieza y el encofrado de esa zapata. En este caso va a tener una viga de cimentación, ¿la veis ahí? Con un encofrado de madera. Mirad, este suelo rocoso, no, es arcilloso y van a hacer cimentaciones superficiales. ¿Por qué? Porque ese suelo cohesivo va a tener una suficiente resistencia. ¿Recordáis el esquema inicial de este tema?
En cambio este claramente es zapata porque el suelo es rocoso, ¿lo veis alrededor? Se ve en este caso que se ha colocado también los separadores con las armaduras, el emparrillado de los separadores. Ahí se ve el pilarillo. Y, atención, que aquí se colocan estas pertiguillas de aquí para que durante el hormigonado no se me mueva. El pilarillo ya es estable porque tiene sus cercos, no era como los pernos que si no le coloco la plantilla arriba se me caen a los lados, ¿no? Pero que, para que durante el hormigonado no se me mueva la armadura del pilar, el pilarillo mejor dicho, ¿no? Pues se colocan estas barras de madera que luego se retiran una vez que ya he realizado el hormigonado. Ahí veis el hormigón ya está endurecido. ¿Vale? Ahí se ve, por ejemplo, también una viga de cimentación en un suelo arcilloso, ¿lo veis? Joder, ¿este suelo es cohesivo? ¿Qué pensáis? Sí, no sé, si no se me caería la pared. No se me caería, ¿no? No estoy utilizando ni encofrado. Es tan cohesivo que no estoy utilizando ni encofrado. Vale, lo dejamos aquí. Tú decides, ¿eh? Tú tienes la responsabilidad.